Bueno, pues parece ser que no hay nadie conectado, así que pues vamos a empezar porque es un tema largo y bueno, pues hay que apurarse, ¿no? Esperemos que se conecten. La verdad es que tiene rato que no lo hacen, así que bueno, pues vamos a esperar. Mientras voy a compartir la presentación completa en toda la pantalla y bueno, pues como les comentaba, vamos a dar un segundito para ver si si se conectan y si, bueno, pues logran entrar algunos, ¿no? Mientras desconecto mi cámara, así que, pues ahí estoy, ¿no? Ahí estoy. Solamente vamos a dar 30 segunditos y ya empezamos la presentación. Ujú, ujú. Bueno, pues vamos a empezar. Y bueno, pues el día de hoy vamos a continuar con nuestro con nuestro tema de los sistemas computacionales estadísticos. Y bueno, pues el día de hoy vamos a establecer que tenemos el tema número 6. Esta es la primera parte, ya solamente nos quedaría una. eh, y bueno, pues la intención sería establecer que esto es la parte número uno, ¿no? Y de alguna otra manera, bueno, pues vamos a hablar un poquito de la introducción al software de análisis de datos. Cuando hablamos de análisis de datos, hablamos de muchas herramientas y de muchos elementos que, bueno, pues de alguna otra manera expresan eh, pues diferentes variables, ¿no? Puede ser un análisis respecto a los inventarios, ¿no? Que sería el primer análisis que se hace, un análisis sobre las compras, un análisis sobre los desperdicios de producción, un análisis sobre el volumen de producción, un análisis sobre los volúmenes de venta, un análisis de los puntos de venta, un análisis de los elementos logísticos, un análisis, o sea, habría muchos análisis de datos. Entonces ahí se tienen que considerar varios aspectos, ¿no? Y bueno, pues de alguna otra manera lo que nosotros pretenderíamos sería explicar, ¿no? Cómo es que estos datos funcionan. Denme un segundo, no tardo. Vamos a pausar la presentación. No tardo.
Les comentaba que teóricamente, bueno, pues este es el último de los temas. No sé por qué no se ve el video y debería estar aquí. No, no lo conecta. No, no lo conecta. Tengo un problema con mi cámara. Eh, no sé por qué. No, no aparece mi cámara. Una disculpa. Bueno, ahí parece que sí, sí, efectivamente soy yo. Nada más denme un segundo. Sí, efectivamente, este sí soy yo. Y pues sí se ve un poquito alta. Bueno, como les decía, teóricamente o técnicamente, el software de análisis de datos puede hacer muchas cosas. Es un conjunto de herramientas y aplicaciones diseñadas para ayudar a los usuarios a examinar, limpiar, transformar y modelar datos con el fin de descubrir patrones, tendencias y relaciones útiles para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, aquí, bueno, pues depende mucho qué se esté buscando, qué se quiera analizar y de alguna otra manera, bueno, pues la intención es que eh, ya dependerá de las funciones de la empresa y del comportamiento de la empresa, poder determinar qué es lo que se quiere, ¿no? Entonces, a partir de esos elementos, seguramente es la lluvia que no quiere, que está floja y no quiere trabajar la máquina. Este, estas herramientas facilitan el manejo de grandes volúmenes de información, sí, por supuesto. Ojo, aquí tendremos que rescatar dos situaciones que yo establezco en el video. Cuando hablamos de análisis de datos, hablamos de empresas que tienen contacto directo con el consumidor, así de simple, ¿no? Aquellas empresas que no tienen contacto con el consumidor, pues no tienen un análisis de datos tan profundo, ¿no? Porque hay empresas que tienen cuatro o cinco clientes, que son a los que más les venden, pero son empresas que le venden a otras empresas, ¿no? Y cuando hablamos de una herramienta que facilita grandes volúmenes de información, son empresas que le venden directamente al consumidor y que necesitamos conocer cuál es sus características principales, ¿no? Hay empresas que se dedican a la comercialización del menudeo, del medio mayoreo, del mayoreo, ¿no? Y a partir de esos datos, pues tú determinas, ¿no? No es lo mismo el análisis de datos que tú vas a hacer respecto de el proceso de ventas que tú tienes en una empresa como Costco, ¿no? O sea, el volumen de ventas por comprador que el volumen de compras cuando vas a la horrera. Son totalmente diferentes en términos de la cantidad de dinero que se le asigna y en términos a la cantidad de veces que van a estos sitios. Entonces, siempre tenemos que considerar esos datos, ¿no? Si hablamos de volumen, hablamos de empresas que tienen contacto directo con el consumidor, ¿no? Y al mismo tiempo nos permiten visualizar los resultados de manera que comprensible. Día, hora, fecha, volumen, género, día, clima, cualquier factor es importante que nosotros consideremos para analizar un dato, ¿no? Y entonces aquí podemos tener softwares especializados o podemos tener softwares genéricos, ¿no? Aquí ya dependerá del potencial económico que la empresa tenga. ¿Por qué es importante el software de análisis de datos? Bueno, pues principalmente porque nos permite tomar decisiones basadas en datos, ¿no? Y aquí el único problema o la única situación que deberíamos de comentar desde el punto de vista de la administración es que el dato debe estar basado de la realidad. El dato debe ser verificable y el dato debe estar eh, eh, su vida útil es como muy corta. Entonces, prácticamente es en tiempo ¿qué? En tiempo real. Entonces, si nosotros no hacemos esas características, pues los datos tienden hoy en día a perder validez muy rápido. ¿Por qué? Porque lo que hoy está de moda, mañana no lo va a estar, ¿no? En términos no coloquiales, ¿no? Sino en términos figurados. Puede ser que sean un mes, puede ser que sean dos, puede ser que sean tres, o
puede ser que sí se mantenga el gusto y la preferencia de la gente, pero aquí normalmente el dato debe ser así, como las tortillas, ¿no? Muy calientitas, ¿no? Y en ese sentido, solamente consideraríamos ese factor. Sí, evidentemente, contar con datos es de las cosas más importantes que nosotros deberíamos tener, ¿no? Es de las cosas más básicas que una empresa debe tener, pero más allá de los datos, también debemos tener alguien que los sepa analizar muy bien. ¿Por qué? Porque si no lo saben analizar, bueno, pues el dato no nos sirve absolutamente de qué, de nada, ¿no? Si la experiencia, si la tendencia, incluso hasta la perspicacia del encargado del análisis de datos no es la correcta, es irrelevante es irrelevante que el dato sea correcto. Entonces, en ese sentido, también tenemos una eficiencia operativa, ¿no? Porque nos ayuda a optimizar procesos, reducir costos y mejorar la eficiencia. Sí, porque los datos tienen esa peculiaridad, deben tener esa peculiaridad. O sea, un dato nos llega y nos ayuda a mejorar, ¿no? Y a mejorar en diferentes áreas, mejorar en diferentes procesos o mejorar de manera integral. También debemos tener lo que nosotros conocemos como la comprensión del cliente, que estos ya van más enfocados a productos de alto consumo. Y cuando nosotros tenemos consumidores en volúmenes muy, muy altos, pues sí necesitamos comprender qué es lo que quiere el cliente, cómo lo quiere el cliente y por qué lo quiere el cliente. Aunque en México tenemos una tendencia, por lo menos en la zona centro, de si algo me funcionó, no lo dejo, ¿no? Si es un producto que me funcionó, no lo dejo, sea la marca que sea. Eh, yo por ejemplo lo veo mucho en la telefonía, yo veo que hay compañías que dan servicios muy malos, precios muy altos y tienen una gran cantidad de consumidores. Esto no se entiende, ¿no? No se entiende, pero finalmente el consumidor es el que manda, ¿no? Y el que gasta su dinero. Entonces, seguramente el servicio para ese tipo de clientes está muy bien, pero en ocasiones pues no deja de sorprender ese hecho, ¿no? Pero sí necesitamos la comprensión del cliente, sobre todo, repito, si vendemos mucho. También nos permite desarrollar nuevos productos y servicios, por supuesto, ¿no? El cliente, sobre todo los más jóvenes, ¿no? Y aquí vamos al otro extremo, sobre todo los más jóvenes, tienden a aburrirse rápidamente de lo que compran, ¿no? No hay como algo no hay como un producto con el cual se casen. Esto es debido a que tienen muchísimos productos a su alcance, muchísimas alternativas a su alcance y algo que las generaciones anteriores no tenían, que tenían una enorme variedad de productos que pueden hacer las mismas cosas y ya aquí dependerá de, pues, su poder adquisitivo, ¿no? Y que en este sentido también, igual y es una opinión que es como, pues, sesgada, ¿no? Pero creo que en lo general, aunque, bueno, somos un país que su clase media es baja, pero inmediatamente abajito de la clase media, creo y repito, es solamente una opinión pues que está sesgada, tienen opción de comprar muchos más productos de los que otras generaciones tenían. Y esto tiene que ver con las dinámicas sociales, ¿no? Donde el adolescente de 22, 23 años que ya terminó una carrera o que ya está trabajando no busca emprender una familia. Y esto ayuda mucho porque al vivir con papá, con mamá o al vivir solo, puede darse ciertas aperturas a productos. Y esto le hace pues, decir, si este producto no sirve, prueba el otro, y prueba el otro, y prueba el otro, ¿no? Hasta que encuentro el producto que me guste por un tiempo más, ¿no? E incluso yo siento y repito que los productos han tenido un incremento de precio que no tiene sentido en relación a sus beneficios, pero el consumidor nuevo, el consumidor más joven, que finalmente es el que cuenta, considera que los precios son justos, ¿no? E incluso considera que están bien, sobre todo por estas dinámicas. Entonces, pero sí hay que entender al consumidor, sí hay que entender cuáles son sus variables y sí hay que determinar qué es importante, qué es lo que quiere. Luego vamos a tener los tipos de software de análisis de datos y existen diversas categorías
existen algunos que son ya, pues, algunos viejitos en términos generales, pero que siguen funcionando muy bien. Hay otras empresas que deciden optar por lo básico, ¿no? No meterse en broncas y mandar datos a Excel, crear tablas dinámicas, crear gráficas, crear todas las variables que ustedes pueden imaginar, se pueden hacer en Excel. Y entonces ahí pues se evitan el pago del software, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, el software de herramientas estadísticas. Esto sería para empresas de carácter internacional, de carácter nacional, de carácter donde se concentran muchísima gente, porque pues estamos hablando de tendencias, rangos, muestras, ¿no? Censos, etc. Y esto ofrece una amplia gama de técnicas estadísticas para el análisis de datos, como pruebas estadísticas, análisis de series temporales y algoritmos de clasificación y agrupamiento, ¿no? ¿No? Pero repito, si tu volumen de ventas no es tan alto, difícilmente tú meterías una fuente estadística, ¿no? Porque primero que nada hay que saberla y segundo hay que interpretarla y segundo hay que meter bien los datos para que te dé el resultado que tú quieres y eso no siempre se logra, ¿no? Entonces, pero si tienes ese potencial de ser empresas como Telcel, como AT&T, como Movistar, bueno, pues te das esas oportunidades porque tu público lo requiere, ¿no? Si eres empresas como Nike, como Adidas, con presencia en todos lados, e incluso en esta semana la famosísima Electra, tú te das esa posibilidad de analizar bien los datos, ¿no? También nos permiten herramientas de visualización de datos, donde se nos permite crear gráficas y cuadros interactivos para visualizar los resultados del análisis, facilitar la comprensión de datos, ¿no? Y aquí, bueno, pues el que normalmente se conoce es el Power BI, ¿no? Que te ayuda mucho a ver cómo está avanzando tu producto y prácticamente te lo da, pues en periodos muy cortitos de tiempo, ¿no? Pero bueno, pues son finalmente estrategias que se usan para determinar qué está pasando. También tenemos herramientas de minería de datos, ¿no? Que se utilizan para descubrir patrones, relaciones ocultas o en grandes conjuntos de datos. Que esto ya sería como un elemento menos interesante para el análisis de datos desde el punto de vista empresarial, pero sí, por ejemplo, para el análisis de datos políticos, ¿no? Te funciona de maravilla, ¿no? Luego tendremos herramientas de aprendizaje automático que te permiten construir modelos predictivos para analizar datos, tomar decisiones y eh, pues hacer ejercicios, ¿no? De causa y efecto y qué pasaría si, ¿no? Luego tenemos herramientas de análisis empresarial, ¿no? O lo que se conoce como el Business Intelligent, ¿no? O el negocio inteligente, donde se ofrece una visión general de los datos que la empresa y permite a los usuarios tomar decisiones informadas, ¿no? Lo que no se conoce como, ay, se me fue el nombre, lo que son los corredores de bolsa, ¿no? Que hoy está como muy de moda, pero que, bueno, pues sí necesitas como entenderle de 3 pesos para arriba, ¿no? Porque dos no te sirven. Entonces, aunque te digan que es muy simple, la verdad es que no. Pero, y estos herramientas de análisis no son para cualquiera y no cualquiera entiende cómo se maneja, ¿no? El manejo del software es importantísimo y ya dependerá del poder económico que tiene la empresa para poderlo utilizar, pero muchas no optan por la contratación de este tipo de servicios porque consideran que son pues caros, ¿no? Hoy en la era de que todo está rentado y nada es tuyo, pues las empresas a veces se lo piensan, ¿no? Que pues licenciar el producto, ¿no? O el permiso del producto, y a veces tú dices, no, pues esto se puede hacer de otra manera, ¿no? Y la realidad es que las empresas siempre se deben plantear hacer las cosas pues con el mejor costo posible. Entonces, muchas, la verdad es que no los utilizan. Dejamos de un lado el análisis de datos, ¿no? Que es importante, sí es necesario, sí las empresas lo tienen que hacer, pero no todas tienen la capacidad de hacerlo a través del software, ¿no? Muchas lo hacen a través de las opciones que Windows no gusta, ¿no? E incluso, bueno, en muchas ocasiones pues, se compran los datos a los analíticos de tráfico y ahí se compran y resulta ser más barato, ¿no? Entonces, esas son algunas de las ventajas.
Dejamos ese tema y vamos a hablar de lo que son las ventanas, que estos elementos sí son necesarios, sí son relevantes y sí son ya mucho más actuales. Aunque a veces, bueno, pues nos den dolores de cabeza y no podamos utilizarlos, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque de repente con la tecnología a veces las ventanas dicen, no, esto no está bien, no correcto, no funciona, no lo voy a aceptar y de alguna otra manera las cosas no se dan como uno quisiera, ¿no? Pero explico el concepto de las ventanas, ¿no? Y dentro de ese concepto nos habla de un software de ventas que es una herramienta digital que ayuda a la empresa a gestionar y optimizar todo el proceso de ventas. No podemos negar y no podemos dudar de que hoy estamos en la etapa de las compras online, ¿no? Repito, a mí me dices compras online, yo digo no, no me gusta, pero yo soy de una generación totalmente diferente, ¿no? Con 30 años de diferencia de las condiciones actuales del comprador. Y por lo tanto, a mí sí me gusta ver el producto, probarme el producto y cosas de este tipo, ¿no? Pero la realidad es que las nuevas generaciones, que vuelvo a reiterar este concepto, que son las que importan, ellas necesitan forzosamente la compra digital, ¿no? En primer lugar, porque en las zonas de alta densidad poblacional, salir a comprar algo es realmente muy difícil, ¿no? Por ejemplo, ahorita que el clima es extremadamente lluvioso, en la ciudad se pone muy fuerte, ¿no? Entre el tráfico, entre los cráteres que te encuentras en la calle y entre la gente que maneja mal, se pone muy difícil. Y entonces, gastas energía, gastas tiempo y las nuevas generaciones no están como para eso. Entonces, el software de ventas es una herramienta muy importante que utilizan las nuevas generaciones y que ellos van a ir desarrollando o van a ir incrementando el porcentaje de personas que compran online, ¿no? Se estima que para 2030 los aparadores, ¿no? Y las vendedoras de directas van a desaparecer en un 50%, ¿no? Y todo se verá, o sea, esa gente que vendía cara al público, o sea, que trabajaba cara al público, se va a mudar a la entrega vía casa por casa, ¿no? Así se va a transformar las ventas digitales, ¿no? Y esto nos hace que cuando tú quieres entrar a una aplicación, cuando tú quieres entrar a comprar a Amazon, a Mercado Libre, a Alibaba, a Temu, ¿no? O a Shein, este, eh, y luego así porque no he tenido buenas experiencias con esas compras, este, no te permite, o sea, te permiten una interacción muy, muy relajada, permiten una interacción sin problemas y te permiten que tú digas, pues sí, sí lo quiero, ¿no? Porque es muy fácil comprar. Teóricamente debe ser muy fácil comprar cualquier artículo y no debería de haber problema para ello. Entonces, ¿qué funciones nos ofrece el software de ventas, no? Bueno, pues fundamentalmente nos permite la gestión del cliente, porque nos permite almacenar y organizar la información de los clientes, incluyendo datos de contacto y historial de compras e interacciones de compras. ¿Y qué es una ventana? Pues básicamente es, quiero el artículo, das clic. Inmediatamente cuando das clic te va a mandar a otra ¿qué? A otra ventana donde te va a describir el producto ya en mucho más detalle, te va a dar las referencias de la gente que ha opinado, donde tú quieres saber la opinión de la gente que ha comprado, le das clic en opiniones y te despliega otra ventana. Y en la ventana te dice Juanito Pérez, yo compré el artículo y me resultó muy útil. Yo compré el artículo y realmente cumple lo que ofrece. Yo compré el artículo, bla, ¿no? Das regresar, regresas, te abre la ventana que estabas pendiente, le dices comprar. Inmediatamente que abres comprar, te da otra opción y esa opción te permite ejecutar tu pago, ¿no? Si ya tienes asociada tu cuenta, pues no tienes ningún problema, simplemente lo pides y dices, vámonos, entréguenmelo ya. Y esto te lo hace muy fácil. No sé, yo lo comentaba en el video largo, no sé si han ido a KFC últimamente, pero en KFC entras y están las pantallas táctiles, ¿no? Y yo quiero 14 piezas de pollo con puré grande, refresco, papas y quiero una orden extras de bla, ¿no? Proceder pedido. Entras a la caja y ya te está atendiendo la persona, te cobra y va. Esa es la maravillosa función de las ventanas, ¿no?
y prácticamente nosotros la vemos en todo lo que compramos, ¿no? Tú estás navegando por Facebook y quieres ver algo que te llamó la atención, le das clic y inmediatamente te manda a la ventana, ¿no? Y ahí ya puedes ejercer tu compra, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, las ventanas tienen una interacción directa con la gestión del cliente, porque te permite almacenar y organizar las informaciones de los clientes, incluyendo datos de contacto, historial de compras e interacciones, ¿no? Repito, no para las generaciones como la mía, ¿no? Sino para las generaciones que vienen, ¿no? Incluso los de 20, 25 ya serían grandes para las generaciones que están dentro de esta dinámica, ¿no? Entonces, ya los 30 añeros ya están fuera de este mercado, ¿no? Aunque ellos se nieguen a aceptarlo. Y luego tenemos diferentes gestiones de ventas, donde tenemos la visualización, el progreso de las oportunidades de ventas a través de las diferentes etapas del ciclo de ventas, ¿no? Aquí lo único que hacemos es lanzar un producto a un precio caro y conforme va avanzando el tiempo y va avanzando su poco movimiento o la venta ya se detuvo, pues empezamos a darle ofertas y seguimientos, ¿no? Entonces, ese es básicamente lo que nosotros tenemos. También tenemos lo que es en las ventanas la automatización de tareas, donde vamos a automatizar tareas repetitivas como el envío de correos electrónicos, la programación de seguimientos, la creación de informes, la liberación de tiempo para actividades más estratégicas. Que estas automatizaciones se refieren más al proceso de ventas que a la venta en sí, ¿no? Porque la venta normalmente utiliza lo que tú viste, lo toma y luego te empieza a mandar, ¿no? La información. Esto es a través de las interacciones, ¿no? Tú de repente quieres buscar una escuela para maestría, ¿no? Te llama la atención, por alguna razón te llama la atención, interactúas con la página, inmediatamente en alguna otra red social te va a empezar a mandar que la maestría no sé qué, la maestría no sé cuánto, ¿no? Y esto te va a ayudar muchísimo a que pues, tú vayas puliendo tus preferencias y tus gustos y al mismo tiempo las empresas sepan que te pueden mandar y te manden cosas con las cuales tú vas a caer, ¿no? Que esto es pues, muy común en los tiempos actuales, sobre todo, repito, con las generaciones nuevas. También nos permite, en algunos casos, gestionar la gestión de cotización y pedidos. Y aquí yo mencionaba que una de las plataformas que a mí más me gustó en términos de cómo gestionar un pedido, eh, por la gran variedad que tiene y por el impacto que tiene, es Precious, ¿no? O sea, si tú tienes la posibilidad de ser asociado, te da una aplicación y esa aplicación te permite visualizar el precio, las características y la cantidad donde hay. Eso te ayuda muchísimo, ¿no? Te ayuda muchísimo porque pues ya no tienes que ir a la tienda a hacer el pedido y gastar tiempo, ¿no? Y por cierto, bueno, yo siempre recomiendo que tengan ese tipo de tarjetas porque la verdad es que sí ahorras, ¿no? O sea, si tú pagas 300 pesos, que es lo que cuesta la membresía, sí ahorras, ¿no? Vas a comprar 3 o 4 pares de zapatos y en lugar de gastarlos, a lo mejor los 4,000 pesos o los 5,000 pesos o los 10,000 pesos, te vas a gastar la mitad. ¿Por qué? Porque pues, es una venta directa, ¿no? Entonces, esta gestión de cotizaciones y pedidos te ayuda muchísimo porque te permite generar cotizaciones personalizadas, realizar seguimientos de pedidos y gestionar las facturas, ¿no? Aunque todavía no es tan seguro, bueno, no es que no sea seguro, no es tan utilizable. ¿Por qué? Porque siempre tienes dudas al momento de comprar, ¿no? Y nunca sabes si va a funcionar. Entonces, todavía le falta afinar algunos detalles a estos elementos, sobre todo en México, pero en otras partes del mundo está muy bien desarrollado. Desde el punto de vista administrativo, también te permite el análisis y reportes, ¿no? Donde se ofrece información valiosa sobre el rendimiento de las ventanas, el comportamiento del cliente, la efectividad de la campaña y la toma de decisiones informadas. Repito, por ejemplo, KFC tiene un miércoles de promoción. ¿Y por qué el miércoles? Porque seguramente para ellos es el día más flojo, ¿no? Entonces, los días miércoles siempre hacen promociones. Por ejemplo, Price Shoes, fin de temporada, porque ellos lo manejan por trimestre, finales de marzo hay promociones,
finales de mayo hay promociones, finales de octubre, si no me equivoco, hay promociones, y en enero hay un montón de promociones, ¿no? ¿Por qué? Porque son los periodos en los que la venta se detiene, ¿no? Y así nos vamos, ¿no? Hay otras empresas que en la vida hacen promociones, ¿no? Por ejemplo, las empresas que hacen sacos, trajes, vestidos, en esta temporada te dicen, pues ven a la promoción, pero realmente no hacen promoción, lo que hacen es un incremento en ventas, sobre todo para los muchachos que se van a graduar, ya sea de prepa, ya sea de universidad o de otro sistema, pues ahí le dicen, vete bien elegante a tu graduación, ¿no? Y son elementos que si nosotros tomamos para, pues, promover la venta, ¿no? También tenemos también desde el punto de vista administrativo, tenemos la automatización de tareas repetitivas con el envío de correos electrónicos, la programación de seguimientos y la creación de informes, ¿no? Entonces, todos estos elementos te permiten, la verdad es que sí, trabajar muy, muy fuerte, ¿no? Y luego nosotros hablaríamos, me recorro porque ahí se nos fueron algunas diapositivas dobles, ¿no? No sé qué pasó, la máquina luego no quiere trabajar. Y dejamos el tema de las ventanas, que son muy interesantes, que son elementos que nos ayudan muchísimo a promover la venta y sobre todo que la venta se concrete en el minorismo. Y luego vamos a hablar de lo que son los menús. Y bueno, en informática, cuando hablamos de un menú, hablamos también del menú desplegable o la barra de menú, que es una lista de opciones presentadas al usuario para que elija o realice una acción o navegue en una interfase gráfica, ¿no? Los menús son importantes porque pues, se utilizan hoy prácticamente en todas las aplicaciones, en todas las redes, y los menús son una parte fundamental para la interfase de usuarios de muchos programas, sistemas operativos y aplicaciones web. O sea, tiene múltiples aplicaciones. Esa es la realidad. Y en ese sentido, pues, tenemos diferentes tipos de ¿qué? De menús, ¿no? Y dentro de ellos tenemos el menú principal, ¿no? Que el menú principal es un sistema operativo como el menú de inicio, de cualquier máquina que nos proporciona acceso a aplicaciones, las configuraciones y otros elementos. Si nosotros revisamos el celular, ¿no? Si nosotros revisamos, bueno, no lo vamos a revisar porque está la cámara, ustedes disculpen. Si nosotros revisamos el celular, en la parte superior derecha tiene una circulito como con muescas, ¿no? Que serán tornillos. Tú le das ahí y te suelta el menú principal. Y ahí te dice internet, Bluetooth, bla, 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 sonidos, pantalla, bla, bla, bla. ¿No? Prácticamente es en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, ¿no? Si nosotros vamos al control de la televisión, también le das menú y ¡pum! Te despliega todo el apartado que tienes. Esto es lo que hace un menú. Básicamente, nosotros abrimos Windows y nosotros lo que vamos a hacer es entrar a las aplicaciones y nos va a desplegar diferentes opciones, ¿no? Que a veces no ocupamos todas, esa es la realidad, ¿no? Luego tenemos el menú de aplicaciones, ¿no? Donde cada aplicación tiene su propio menú que suele estar ubicado en la parte superior de la ventana, en el caso de Windows, ¿no? Y contiene opciones relacionadas con las funciones y aplicaciones. Para el caso de los smartphones, no sé en todos, si le das dedo del lado derecho, te despliega lo que es el menú de entrada al sistema y si le das bueno, si le das el escroleo hacia abajo del lado izquierdo, te da las aplicaciones que tienen accesos directos, ¿no? Lo mismo sucede en la computadora, ¿no? Si tú le das menú de aplicaciones, te abre la barra de arriba y ya te dice qué quieres hacer en Word, qué quieres hacer en Excel, ¿no? Y qué quieres hacer en PowerPoint y ahí te despliega. Eh, luego tenemos los menús contextuales, que también conocidos como menús emergentes. Estos menús aparecen al hacer clic con el botón derecho, sobre todo en nuestra computadora, ¿no? Para el caso de los celulares, nosotros mantenemos el dedo hoy presionado y te va a salir un menú, sobre todo para el copiado de imágenes, sobre todo para algunas herramientas que puedas utilizar. Es lo normal, todos tienen esa posibilidad. Luego tendremos el menú de navegación, que esto obviamente solamente es para los sitios web, donde los menús de navegación ayudan al usuario a moverse entre diferentes secciones del sitio.
¿no? Y ahí te dice menú, navegación, y le das entrar, ya te despliega la página, le das enter y ya te despliega un número indeterminado, ¿no? Porque no lo sabemos, de páginas que pueden estar relacionadas con tu búsqueda. Luego tendríamos lo que es el menú de sistema, que no recomiendo que si no somos muy expertos de lo que estamos haciendo, no lo toquemos. Y el menú del sistema permite acceder a las opciones de configuración del sistema. En los celulares, botón de apagado, volumen abajo, y ahí te va a desplegar el sistema. No lo hagan, ¿no? Si no conocemos, ¿no? Y del menú del sistema, bueno, pues ahí te va a desplegar opciones de desarrollador. Y bueno, si quieres jugar también, no hay ningún eh, problema, ¿no? Ahí en ese sentido, ¿no? Luego hablaremos un poquito de lo que son los tipos de formatos y reglas. Y en el contexto digital, un formato se refiere a la estructura y codificación de un objeto digital que permite a la computadora procesarlo o representarlo de una manera específica, ¿no? Y dentro de los formatos, pues tenemos formatos de audio, bueno, tenemos formatos de imágenes, formatos de video, formatos de texto, formatos de audio y formatos web. Y también tenemos lo que nosotros conocemos vamos a comprimir archivos, ¿no? Y aquí, bueno, pues hay múltiples herramientas con las cuales nosotros podemos interactuar para establecer un video y que ese video, bueno, pues sea muy bueno o de muy buena calidad o un video que no sea de tan buena calidad, ¿no? Lo mismo sucede con las imágenes, que bueno, hoy tenemos una revolución, la verdad, porque con el acceso de estas aplicaciones de inteligencia artificial, pues se están unificando los criterios de imagen, los criterios de video, los criterios de texto, los criterios de audio, ¿no? Eh, y los archivos comprimidos seguimos trabajando con las mismas softwares de hace mucho tiempo, ¿no? Para lo general, ¿no? Para el usuario normal, donde cada tipo de formato tiene sus propias reglas y características, lo que incluye cómo se almacenan, procesan y se presenta la información. Y por el otro lado, tenemos los tipos de formatos y sus reglas. Y dentro de los formatos más espectaculares que podríamos tener es el JPG, que es el de imágenes, ¿no? Que prácticamente todos los celulares tienen. O en ese formato elige el celular tomar la foto. Y estos formatos determinan cómo se codifican los datos visuales de una imagen, incluyendo la resolución, comprensión y si se permite la transparencia o animación. En algunos se permite, en otros. Y bueno, pues nos quedan solamente 50 segundos, así que no me resta más que darles las gracias por su tiempo. Ojalá y puedan ver el video y la verdad es que bueno, pues nos esperamos la próxima semana. Cuídense mucho, hasta luego y que tengan una excelente tarde lluviosa. No salgan de su casa si no es necesario. eh, Vean la tele y pásensela muy, muy bien. Hasta luego.